Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Francisco Ahumada Palma y el tema que he elegido ha sido el objeto del acto jurídico. Para poder entender el concepto de acto jurídico nos tenemos que ir a la doctrina, la cual nos entrega una teoría de tres acepciones de la palabra objeto. La primera es el objeto del acto contrato, la segunda el objeto de la obligación y la tercera el objeto de la prestación debida. Una aclaración: como nuestro Código Civil está creado con posterioridad a la creación de la teoría del acto contrato, es normal que entre el artículo 1438 y el 1460 se materialice una especie de confusión entre el objeto del acto contrato y el objeto de la obligación, que es la prestación debida. ¿Qué es el objeto del acto contrato? Se entenderán como los derechos y obligaciones que se crean. Se debe entender también que esta es la finalidad que buscan las partes. Aquí estamos hablando de un plano intelectual y abstracto. Y como segunda acepción, y por consiguiente la tercera, entenderemos el objeto de la obligación, que es la prestación debida. Y esta prestación debida ya hablamos del contenido del mismo contrato. Estamos hablando de la parte material, de un fin inmediato, de la parte concreta. ¿Qué es la prestación? Lo que nos lleva a la tercera realización, que es la prestación debida. ¿Y qué es la prestación debida? Es la que recae en un dar, hacer o no hacer. Como la anterior, recaía en un efecto jurídico que puede ser crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones, y algunos agregan transferir y transmitir. En esta oportunidad se debe entender como el dar. Las cosas se dan o se entregan los derechos. El hacer se debe entender como la ejecución de una conducta, y el no hacer se debe entender como la omisión de una conducta. Sigamos. Todo esto ha sido la introducción y ahora vamos al contenido y desarrollo del objeto. Como el objeto, a partir del 1445, nos indica que para que una persona se obligue con otra respecto a un acto de declaración de la voluntad, es necesario que numeral 3 recaiga sobre un objeto lícito. Debemos entender al objeto como el objeto por parte del objeto lícito, requisito de existencia, y el objeto como requisito de validez. Y aquí hablaremos de un objeto ilícito, a contrario sensu, por un fin práctico. Vamos primero con el objeto como licitud, el objeto como cosa y el objeto como hecho. El objeto lícito como requisito de existencia, cuando recae sobre una cosa, estamos hablando de la obligación de dar. Y en esta oportunidad, para que sea más práctico y con más contenido esta explicación, relataré un poco lo que dicen los artículos respectivos, porque el objeto lícito versa acerca del artículo 1460 y 1461 y está contenido sustancialmente. En cambio, el requisito de validez del objeto ilícito versa acerca de los artículos 1462 al 1466. Allí también está contenido. Por lo tanto, 1460. Toda declaración de la voluntad debe tener por objeto una o más cosas que se tratan de dar, hacer o no hacer. El mero uso de la cosa o su tenencia pueden ser objeto de la declaración. Y el artículo 1461 nos dice más o menos así: no solo las cosas que existen pueden ser objeto de la declaración de la voluntad, sino también las que se espera que existan, pero es menester de las unas y las otras que sean comerciables y que estén determinadas a lo menos en su género. La cantidad puede ser, inciso 2, la cantidad puede ser incierta, con tal que el acto contrato fije reglas o contenga datos que permitan determinarla a futuro. Y por último, el inciso tercero nos dice: cuando el objeto recae sobre un hecho, es necesario también que sea física y moralmente posible. Y aquí, a contrario sensu, lo hace muy bien la segunda parte del artículo. Dice: es físicamente imposible el contrario a la naturaleza, y es moralmente imposible el prohibido por las leyes o contra el orden público o a las buenas costumbres. Entonces, de esto podemos entender lo siguiente, y entiende lo siguiente la doctrina: que cuando el objeto lícito recae sobre una cosa, la obligación de dar, este debe tener tres requisitos. Primero, debe ser real. Segundo, debe ser comerciable, y la comerciabilidad. Y lo tercero, la determinación. ¿Qué significa la realidad? La realidad del objeto significa que exista, o que por lo menos se espera que exista, ya que la inexistencia del objeto produce la nulidad del contrato por la falta de uno de los requisitos de existencia. Que sea comerciable. El Código Civil no nos entrega una definición clara acerca de lo que es comerciable, pero la doctrina sí nos entrega una definición que es todo lo que puede ser sujeto de una relación jurídica, que puede radicarse en un patrimonio. Y por último, la determinación, que quiere decir que la cosa debe ser o puede ser determinada o determinable. Determinada tiene que ser a lo menos en cuanto a su género.
Y cuando esta cosa es determinada en su género y especie, debe estar debidamente descrita y detallada. Por ejemplo, una cosa determinada en su género puede ser, te vendo un caballo. ¿Qué caballo? Cualquier caballo, porque está determinado solamente en su género. Y una cosa puede estar descrita determinadamente y en una especie o cuerpo cierto y se debe entregar mayor detalle. Te vendo un vehículo, por ejemplo. ¿Qué vehículo? Patente X, chasis X, determinar también el año, el color, etc. Y todo aquello que describa una individualización del género y la especie del cuerpo cierto. Y por último, ya habíamos hablado de que la cantidad puede ser incierta, o sea, puede ser una cosa que aún no exista, pero puede esperar que exista a futuro. Y esto nos queda más claro con la compra en verde. Es cierto que el departamento, a lo mejor por la inmobiliaria, no puede estar efectivamente edificado, pero el contrato sí puede contener la determinación y la descripción de este, tanto los metros cuadrados como las dimensiones, cómo va a estar distribuidas las piezas, el precio, etc. A eso se refiere con determinado y determinable. ¿Y qué ocurre cuando el objeto ilícito recae sobre un hecho? El inciso tercero del artículo 1460. Cuando recae sobre un hecho, se mantiene la determinación determinado o determinable, que ya se explicó, y además debe ser física y moralmente posible. Es físicamente imposible, y aquí se debe entender a contrario sensu, el que es contrario a la naturaleza, o sea, no es posible por la naturaleza. Pero ojo, aquí hay un pequeño detalle. Puede ser que al tiempo del contrato, lo que no sea posible, puede que a futuro lo sea. Entonces lo que se va a respetar es la fecha de cuando se realizó el contrato y cuándo va a realizar sus efectos. Ahora bien, es moralmente imposible aquello que está prohibido por las leyes, como los delitos civiles, las conductas y lo que es contrario a las buenas costumbres o al orden público. Y aquí hemos terminado el objeto lícito como requisito de existencia. Ahora vamos a la segunda parte, que es el requisito del objeto como requisito de validez. Y aquí hablaremos del objeto ilícito. Los artículos que versan sobre el objeto ilícito son el 1462 y siguientes hasta el 1466. Y todo parte con el 1462 rezando más o menos así. Hay objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público chileno. Y luego el artículo entrega un ejemplo que dice, así, la promesa de someter a Chile una jurisdicción extranjera no reconocida por las leyes es nula por el vicio del objeto. Entonces lo que nos está diciendo es que si hay una jurisdicción extranjera sometida aquí en Chile, es inválida, siempre y cuando no esté reconocida, porque hay excepciones como el exequatur. Y, por otra parte, tenemos que en todo lo que contraviene al derecho público chileno, lo que indican las leyes. Por ejemplo, esto se puede entender de mejor manera cuando vemos la figura del arbitraje. El arbitraje puede ser sometido a cosas civiles y comerciales y estipulado en el contrato de acuerdo al principio de autonomía de la voluntad. Pero este queda trancado el árbitro del arbitraje cuando se trata de otra materia que no está dentro de sus atribuciones, como es la materia penal. Seguimos al artículo 1463. Hay objeto ilícito sobre los pactos de sucesión futura. El derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o de un contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de este artículo? Porque cualquier persona no puede estipular acerca de una herencia futura en cual se origine este derecho o se eche a andar por la muerte de una persona, ya que, por ejemplo, se tendría como una tentativa maliciosa para acabar con la vida de esta persona y adelantar el posicionamiento de ella con respecto al derecho. Y el artículo es muy claro de indicarlo. Artículo 1464. Hay objeto ilícito en la enajenación de, número 1, de las cosas que no están en el comercio. Número 2, de los derechos o privilegios que no se puede transferir a otra persona. Número 3, de las cosas embargadas por decreto judicial a menos que el juez lo autorice o al acreedor consienta en ello. Y número 4, de las especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce el litigio. Este artículo tiene mucho contenido y vamos a partir por aclarar qué se entiende por enajenación. Enajenación no se debe entender por venta, porque hay cosas que son vendibles que no son enajenables. Así también hay cosas que son comerciables que no son enajenables. Entre la comerciabilidad y la enajenación hay una relación de género y especie. Toda vez que toda cosa comerciable, toda cosa enajenable es comerciable, pero no toda cosa comerciable es enajenable.
Y esto queda más claro con los derechos personalísimos, a los cuales nos referimos en el numeral primero. De los derechos o privilegios que no se pueden transferir a otra persona, como por ejemplo son los alimentos decretados judicialmente al menor, o el derecho de uso de habitación respecto de los padres sobre los hijos. Son derechos exclusivos, personalísimos, que no se pueden transferir a otra persona. Pero para poder entender el concepto de comerciable, que ya lo habíamos explicado anteriormente, ¿qué entendemos por comerciable? Comerciable, ya habíamos dicho, la doctrina no entrega una definición de lo que es comerciable y lo que no. Pero sí entendemos todo lo que se puede radicar en un patrimonio o puede ser sujeto a una relación jurídica. Y debemos entenderlo porque no se puede hacer por cosas prácticas una lista de todo lo que es comerciable. Entenderemos las cosas que son incomerciables. ¿Y cuáles son las cosas incomerciables? En primer lugar, las cosas que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, como el alta mar, el aire, la luz del sol. Número 2, los bienes nacionales de uso público o las plazas públicas, pero con una pequeña asterisco, que es que pueden ser susceptibles de arrendamiento con cierta arbitrariedad respecto a las municipalidades. Número 3, las cosas destinadas al culto divino. Número 4, los derechos personalísimos, como el usufructo de los padres respecto a los bienes del hijo no emancipado. Y número 5, hay todo aquello que está prohibido por las leyes. Nuestro artículo 2 habla acerca de los derechos o privilegios que no se pueden transferir a otras personas. Y aquí hablamos principalmente de los derechos personalísimos. El nombre, el root, no se pueden ser sujetos de comercialización por ser derechos muy personalísimos. El derecho de alimentos, que también lo habíamos explicado. Número 3, de las cosas embargadas por decreto judicial, a menos que el juez autorice o el acreedor consienta a ello. Y aquí hay que explicar que esto es contenido principalmente y se entiende mucho mejor en el juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo puede iniciarse una demanda por juicio ejecutivo o también por una medida prejudicial precautoria. Por ejemplo, la prohibición de enajenar bienes. Esta medida prejudicial de prohibición de enajenar bienes, vamos a tomar el ejemplo de una persona que debe un vehículo. Si este vehículo o una casa, si este vehículo o casa sale a remate, en el remate no solo se pagarán las costas y se les contará una mayor cantidad de dinero, sino que prudencialmente el juez también puede reducir su precio. Por lo tanto, el deudor puede llegar a un acuerdo tanto como el juez con el permiso del acreedor de decir, por favor, permítame vender la cosa. Entonces, por un fin práctico, sí se puede permitir. ¿Para qué? Para que esta persona no pague las costas y pueda pagar mejor su deuda o obtener una mayor cantidad de dinero. Y por último, la doctrina ha dicho que el numeral 4 de las especies cuya propiedad se litiga sin permiso del juez que conoce el litigio, se entiende también que es una redundancia con respecto al numeral 3. Bien, las dos primeras son prohibitivas, o sea, no se puede, que las que están fuera del comercio y los derechos personalísimos, y las otras 3 y 4 son imperativas con un requisito, imperativas de requisito. Vamos al artículo 1465, la condonación del dolo futuro. Hay objeto ilícito en la condenación del dolo futuro y el artículo también es muy claro en indicarlo en su inciso final, que dice que la condonación del dolo futuro no vale, porque yo no puedo hacer un contrato en cuyo vicio del consentimiento está el dolo y poder decir por favor, hagamos un contrato, pero si yo tengo una actitud dolosa, perdónamela y que quede estipulado en el contrato. ¿Por qué hay objeto ilícito en esto? Porque habría una presunción de mala fe y la buena fe es primordial para las relaciones jurídicas. Y por último, ya para terminar el tema del objeto ilícito, está el artículo 1466 que nos dice que hay asimismo objeto ilícito en, número 1, las deudas contraídas por juegos de azar. Número 2, los libros cuya circulación está prohibida por autoridad competente. Número 3, en las láminas, pinturas o estatuas obscenas. Número 4, por los impresos condenados como abusivos de la libertad de prensa. Y por último, y para finalizar, hay asimismo objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público chileno, las leyes y el ordenamiento jurídico en general. Esa ha sido mi presentación del objeto. Muchas gracias.